¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a continuar con la clase, con los temas. Vamos a avanzar un poquito más. Recuerden que hace algunas semanas, bueno, hace algunas clases hemos comenzado a trabajar sobre funciones vectoriales y seguimos en el mismo marco. Es decir, todo lo que estamos desarrollando está bajo este concepto aún sobre las funciones vectoriales. Entonces, hemos visto en forma general que una función vectorial prácticamente es una curva en el espacio que se puede escribir en forma paramétrica utilizando a la letra t como el parámetro. Y bajo esa idea general hemos desarrollado algunos conceptos como la tangente, la recta tangente, vector unitario tangente, vector normal, vector binormal, plano osculador. Entonces, hemos visto algunas características, algunas propiedades que se pueden analizar y estudiar en estas curvas en el espacio. Entonces, vamos a avanzar un poco más. El día de hoy vamos a revisar la longitud de arco y la curvatura, ¿sí? Al hablar de longitud de arco, bueno, ya se imaginarán ustedes que lo que queremos es calcular cuánto mide en longitud esa función, esa curva, ¿sí? Entonces, queremos saber o calcular la longitud que recorre una partícula, por así decirlo, si es que se le puede parametrizar ese camino o esa distancia que recorre con el parámetro t, o en este caso hablando de tiempo. Entonces queremos calcular la longitud de arco, que es la distancia desde un punto t sub 0 hasta un punto t final. Esa distancia o esa longitud dada por la función r de t, ¿sí? Por otro lado, también queremos calcular, en cambio, la curvatura. La curvatura en este caso podría decirse que es la velocidad con la que cambia la función r de t o la curva en respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la velocidad de dirección? ¿Sí? ¿Cuál es el cambio de dirección o esa velocidad de dirección en un punto t cualquiera de una curva dada r de t? Entonces, en ese sentido, vamos a desarrollar esta clase con ese enfoque. Bien, entonces comencemos. Lo primero, longitud de arco. Nosotros hemos definido anteriormente en cálculo básico, cálculo 1, cálculo 2, quizás para ustedes, o análisis 1, análisis 2, han definido la longitud de una curva, ¿sí? En ese caso, habían estudiado la longitud de una curva plana en forma no paramétrica y también en forma paramétrica, ¿sí? Entonces, se había definido a esa longitud de la curva como el límite de la longitud de los polígonos. O sea, si es que tenemos una idea, por ejemplo, en forma geométrica, entonces se podría decir, déjenme ver dónde estamos aquí. O sea, de manera geométrica se puede, o han estudiado, ¿no es cierto?, la longitud de una curva en 2 dimensiones como
el límite cuando n tiende al infinito de la suma de estas longitudes de polígonos. Entonces, lo que estamos haciendo es aproximando, ¿cierto? Desde un punto A hasta un punto B. Estamos calculando estas longitudes, ¿sí? Y a través de estas longitudes, suponiendo que n, que es igual al número de rectas tangentes o secantes, podría llamarse también. En este caso todavía no son tangentes, más bien son secantes. Cuando n tiende al infinito, se calcula la longitud de la curva. ¿Sí? Entonces, mientras más pequeñas sean estas líneas, más pequeños van a ser estos intervalos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vamos a poder calcular de una forma precisa esta longitud de la curva. Entonces aquí haremos cada vez intervalos más pequeñitos y aquí tendremos cada vez una aproximación más precisa de esa longitud. Entonces la misma idea en forma geométrica y también la misma idea en forma matemática se utiliza para expresar la longitud de una curva en el espacio. Entonces la longitud de arco es la longitud de una curva en el espacio. ¿Sí? Pongamos aquí, si la curva tiene una ecuación dada por la función r de t, como ya hemos visto en forma paramétrica. ¿Dónde está? Perdón. Eso, aquí está. Entonces, si la forma de la función es r de t igual a que hemos visto a funciones f, g y h de t, ¿no es cierto? En un intervalo para el parámetro t, vamos así. Cualquier valor. El parámetro t, parámetros, valores a y b. De la longitud de curva en el espacio. Si la curva tiene una ecuación dada por en un intervalo, entonces podemos definir la longitud de arco mediante la ecuación siguiente. Entonces, le vamos a llamar a la longitud de arco como L. L mayúscula. Y esta ecuación se va a escribir en términos de la raíz. Entonces, vamos aquí a calcular la raíz cuadrada, obviamente, de cada una de las componentes de estas funciones derivadas y elevadas al cuadrado. Es decir, aquí tendría que derivar y elevar al cuadrado.
Bien. Pero falta adicionar algo, es decir, esta expresión solamente me daría las coordenadas en un punto, pero yo quiero sumar todas esas líneas o todas esas rectas tangentes que cuando calculamos el límite se hacen infinitas. Entonces lo que debería hacer es agruparlas a todas utilizando una integral. Esa integral va desde el punto A hasta el punto B. Entonces, esta expresión permite calcular la longitud de la curva. Obviamente, aquí habría que recalcar que la curva es recorrida una sola vez, desde A hasta B, no varias veces, sino solamente se considera que se recorre una sola vez cuando el parámetro t va desde A hasta B. Y por otro lado, obviamente habría que decir, y también habría que considerar, a ver, la curva recorrida una sola vez y considerar que las funciones, estas de aquí, no, perdón, acá. Estas funciones de aquí, las derivadas, tienen que ser continuas. Y entonces, con esta recomendación o con esta recordatorio en mente, hay que se considera a la longitud del arco con esta expresión. A ver, esta longitud de arco se puede escribir de otra manera también. ¿Cómo podríamos escribir? ¿Quién podría indicar cómo se puede escribir esto? Sería un producto a punto. No, pues. De... Las derivadas de dx respecto a t se podría decir. O Eh, ft respecto a dt. sí, o sea, sí, pero algo más. Claro, estas derivadas podrían escribirse como de Ah, y no. respecto a dt, de z respecto a dt y de Podría, x respecto de t. Pero en términos podría, de normas, ¿esto a qué sería igual? A r derivada de t. Exactamente, o sea, sería la integral excepto de la norma de la función r' de t. R' de t. ¿Sí? Entonces se puede... Ah, perdón, dt. Y acá también me falta, ¿no? Acá debería escribir dt también. Ok. Y aquí también. Bien, entonces se puede escribir en forma abreviada o compacta utilizando la derivada de la función r de t. Bien, veamos un pequeño ejemplo antes de avanzar. Entonces podríamos decir, a ver, calcular allí la longitud de arco
hélice circular dada por R de t no, no es necesario ver. De t es igual a, sería coseno, seno y t. Coseno de t más t. Aquí. Y sí, entonces calcular la longitud de arco de esa expresión. ¿Qué es lo que me hace falta? Un punto de inicio y un punto final. ¿Sí? Pongamos desde el punto 1, 0, 0. Hasta el punto 1, 0, 2 pi. 2 pi. Entonces, habría que calcular primero R' de t. Entonces, R' de t, ¿a qué es igual? Sería Eh, menos. Seno de t más coseno más coseno de t. Ay, caramba. Seno de t, bien. Y más 1. Bien, entonces con eso obtenemos ahora esta expresión. Esta ¿Por expresión. qué, profe? ¿Cómo? ¿Por qué desaparece las componentes y JK? Perdón. Aquí sería I, Ah, no, eso. Ah, ok. Perdón. J. Aquí sería K. Ya. Bien, entonces la norma, ¿no es cierto?, de esa derivada se traduciría en, a ver, seno cuadrado, coseno cuadrado sumado, más 1, ¿no es cierto? Entonces pongamos aquí cos de t más seno de t. Pero estos cuadrados. Y sería el derivado también, ¿no? Sí, a ver, No, pongamos aquí ya bien. está. Ya les estaba poniendo en, pongamos así, ya, para que no se confundan. Menos seno cuadrado de t más el coseno de t Esto también al cuadrado. Y por último, más 1. Esto me da igual a la raíz de 2. Esa sería la norma. Entonces, escribimos ahora la
ecuación esta de aquí, L, sería a la integral de esto. Entonces, el parámetro t habría que observar desde dónde hasta dónde avanza. Desde 0 hasta 2pi. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, en la forma de la función, en la coordenada k, tenemos el parámetro t. Y este parámetro t por sí solo indica que avanza desde este punto 0 de inicio hasta este punto final 2pi. ¿Sí? Entonces, obviamente eso no lo puedo obtener de manera tan sencilla de aquí, ¿no es cierto? Por ejemplo, podría relacionar si el coseno de t es 1 al inicio, habría que despejar t, es decir, t sería el coseno inverso de 1. Y para llegar acá, a este 1 de aquí, habría que indicar lo mismo, es decir, el coseno inverso de 1. ¿Sí? Entonces, esta expresión quedaría escrita como la integral desde 0 hasta 2pi ¿de qué? Esto que ya hemos calculado que es la raíz de 2. Raíz de 2t de t. Y esto es igual a ¿cuánto? 2pi por raíz de 2. 2pi por raíz de 2. Exactamente. Sería 2pi raíz de 2. ¿Sí? Esa sería la forma de calcular una función, la longitud de curva o de arco de una función vectorial. Bueno, se puede parametrizar a una función utilizando, digamos, el parámetro de un parámetro, es decir, parametrizar doblemente la función. Por ejemplo, o sea, solamente como observación aquí pongamos algo que puede aparecer algunas veces. Una curva C se puede parametrizar, ¿no es cierto? O representar por más de una función vectorial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos una curva R de t y una curva R de t que es igual a las componentes en términos de t. Por ejemplo, tenemos t cuadrado y, por ejemplo, t al cubo. Entonces, si yo tengo esta función, fijemos de una vez el parámetro t debería estar, pues, suponiendo que está entre 1 y 2. ¿Ok? Entonces se puede también representar de la siguiente manera.
O sea, tomando en cuenta esta misma función, vamos a utilizar otra variable para poder expresar la misma ecuación. Por ejemplo, una variable u. Podría yo suponer que t es igual a e elevado a la u. Y en ese sentido cambiaría todas estas expresiones. Esta sería e elevado a la 2u. Y esta otra expresión me quedaría como e elevado a la 3u. Entonces, en ese caso, si es que sucediese esa forma de expresar a la función, habría que cambiar estos parámetros también. Aquí deberíamos hablar del parámetro u y calcular, obviamente, como t es igual a e a la u, para poder determinar el intervalo de u, habría que calcular esto, el logaritmo natural de 1 y acá el logaritmo natural de 2, que me quedaría de esa manera. Entonces, puede haber varias parametrizaciones, ¿sí? No necesariamente todas tienen que estar en términos de t. Entonces, ahí hay que tener cuidado si es que existe una función que está parametrizada de esa manera. Por ejemplo, a ver, ¿cómo le escribiríamos? Ya, pongamos aquí. Queremos calcular de una curva C. De esta manera se usaría la expresión equivalente o siguiente, ¿no es cierto? Es decir, la longitud de arco sería igual como es igual a la integral. A ver, escribámosle así, creo. A la integral desde un punto A, aquí debería definir el parámetro t. ¿Sí? Y bueno, esta expresión sería la raíz cuadrada, como escribimos acá, pero de cada una de estas funciones. En este caso, bueno, está bien f' de t o dx. Ah, bueno, aquí habría que poner f' de quién. Bien, escribámosle así. Esto ya no sería f', sino que sería la derivada de la coordenada x respecto a la nueva variable que en este caso sería u elevado al cuadrado. Lo mismo acá. La derivada de y respecto a u y acá lo mismo. La derivada zeta respecto a u. Esto, obviamente, esta longitud se escribiría también en forma abreviada, o sea, en esta forma de aquí, como la integral desde a hasta t de r' de u. Y obviamente esto también sería de u. Bueno, acá también habría que cambiar de u. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una expresión
que obedece a esta forma, es decir, una parametrización, aquí hemos tomado en cuenta, pongamos, considerado un cambio de variable, podríamos decir, que U es igual a E elevado a la... No. T es igual a E a la U, exactamente. T es igual a E elevado a la U. Ese es el cambio de variable que hemos hecho. ¿Sí? Entonces, esta nueva parametrización en algunos libros le conocen no como L, sino como S. Entonces aquí podríamos llamarle así. Quizás nosotros no vayamos a utilizar esta expresión, más bien dejémosle ahí. ¿Sí? Y mediante esa nueva parametrización, utilizamos esta letra S para indicar, aquí pongamos, donde S representa la función de longitud de arco. Es decir, fíjense que es una función. Porque nosotros al calcular esta integral, estamos calculando desde A hasta un parámetro T. Entonces, esta expresión S me va a quedar como una función en términos de T. ¿Sí? Aquí podríamos también añadir eso en términos de T. En términos del parámetro T. Muy bien. Esa aclaración vale la pena tomar en cuenta. Aquí una observación adicional, o sea, como una conclusión respecto de esta observación. Entonces, ¿qué representa o de qué otra forma se le puede ver a esta longitud de arco? S de T, ¿no es cierto?, representa la longitud de arco, ¿de quién? De la curva C desde el punto R de A hasta R de T. ¿Sí? De T. ¿Estamos? Eso permite escribir, ¿no es cierto? Y podríamos definir esta expresión. ds respecto a dt es igual a la norma de r' de t. Esta desde acá. ¿Ok? Entonces, fíjense, claro, obviamente, si yo tengo que esta función es r' de u, pero r' de u, cuando calculo la integral, queda en términos de t, entonces esto se transforma en r de t. Pero si yo quiero calcular la derivada de s, derivo acá también y obviamente va a desaparecer este signo integral
Y lo que me va a quedar es la función en términos de t, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, bueno. O sea, hay algunos problemas que va a ser más útil parametrizar en términos de la función de longitud de arco. O sea, en términos de esta expresión, de esta manera como hemos visto, ¿sí? Hay algunos problemas en los cuales nos va a convenir escribirla de esa forma. Entonces aquí pongamos. Escribamos eso para que lo tengan claro. ¿Qué más? Es recomendable o más útil, digamos, o útil parametrizar una curva C respecto a la longitud de arco. ¿Sí? Que justamente es lo que hemos hecho aquí. La longitud de arco S. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente porque en algunos casos la longitud de arco aparece, pongamos, aparece de forma más sencilla, ¿sí? Dada por la forma de la curva, ¿sí? De forma más sencilla por la forma de la curva. Es decir, nada más. En todo caso, añadamos, sí, vale la pena creo que añadir. Cuando se escribe esto de que está escrito de forma más sencilla, aquí lo que vamos a suponer es que no depende de un sistema de coordenadas en particular. ¿Ok? Y de esa manera va a ser más fácil calcular ese arco o la longitud del arco, que es lo que estamos buscando. Bien, a ver, veamos. Veamos un ejemplo. Aquí, aquí escribamos entre paréntesis lo que estamos diciendo. Esta sustitución o esta parametrización de una curva C respecto a la longitud de arco S es básicamente una composición. O sea, estamos diciendo que R de T, ¿sí? R de T será igual, en este caso, a R de S de T. O al revés, de T de S. Si es una composición de funciones nada más. Eso es lo que estamos haciendo en este caso. Bien, entonces veamos un ejemplo. Dice reparametrice la hélice que copiamos acá, que teníamos esta misma función que hicimos en el ejemplo.
¿Dónde está? Esta de aquí. ¿Sí? Respecto a la longitud de arco. Medido, aquí solamente me dan un punto, desde el punto 0,1, perdón, 1,00 en la dirección creciente de t. La dirección creciente de t. Muy bien. Entonces, ¿cómo resolvemos esta expresión? Entonces, ya hemos visto, ¿no? Que en este caso, el parámetro t es igual a 0, partiendo desde este punto, porque coincide con la coordenada que tengo aquí de la función. ¿Sí? Entonces, podríamos decir, t es igual a 0, ¿no es cierto?, en el punto inicial. También sabemos, como ya hemos calculado, sabemos que esta expresión que ya calculamos acá, esto de aquí, R' de t, ¿dónde está? Acá, ¿no es cierto? Ya habíamos calculado, fíjense, vale raíz de 2. R' de t es igual a la raíz de 2. Pero también sabemos que este R' de t ya hemos definido como esta derivada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría escrito? ¿Cómo quedaría escrito la parametrización? O sea, debería despejar cuánto vale t en términos de s. A ver, entonces, tendríamos, a ver, s podríamos escribir así. S es igual a s de t. Bueno, s de t podríamos haber escrito directamente. ¿Y es igual a qué? A esta expresión de aquí. Es decir, desde a hasta t de R' de u la norma. Pero sabemos que en el punto inicial t vale 0. Entonces, este a le cambiaríamos por 0. ¿Sí? Y esto es igual a ¿qué? A la integral desde 0 hasta t de esta expresión R' de u, que es la raíz de 2 ¿cierto? Raíz de 2 de u. ¿Y esto a qué es igual? Raíz de 2 por t. Raíz de 2 por t. Ajá. Raíz de 2 por t. Entonces, ¿eso qué significa? Fíjense que esta expresión es s de t, que es justamente esto de aquí. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Entonces, podemos escribir que s es igual a esto de aquí. Y podríamos decir o indicar que t, ¿cierto?
es igual a S sobre raíz. T es igual, sí, estoy bien, a S sobre la raíz de 2. ¿Sí? Entonces ya obtenido el parámetro T en términos de S, puedo reparametrizar esta función y simplemente calcular una nueva expresión para esta función. Esto sería, en vez de T, puedo escribir, como habíamos puesto aquí, T de S, ¿verdad? Entonces, voy a cambiar por esta nueva variable T de S, pero T en términos de S es esto. Incluso puedo escribir aquí, esto es T de S. Y ya simplemente cambiamos el T por esa expresión. Ah, bueno, T de S, pero T de S es raíz, perdón, S sobre la raíz de 2. ¿Sí? Y ya tendría una reparametrización de esa misma curva en términos de S. ¿Sí? Esa sería la forma de calcular una reparametrización. Bueno, eso era como una aclaración por lo que hay algunas curvas. Obviamente se aclarará en cada ejemplo, en deberes o en exámenes. Se aclarará que es una reparametrización en términos de S. ¿Sí? Entonces ahí van a tener que recordar esta pequeña parte. Que simplemente, como les digo, es una composición de funciones. ¿Sí? R de T de S. Donde S es la longitud de la curvatura dada por esta expresión de aquí. Bien, eso es todo en cuanto a la parte de longitud de arco. Veamos, creo que, a ver, pusimos acá longitud de arco, sí. Vamos aquí 1, longitud de arco. Y ahora vamos a ver el segundo concepto que es la curvatura. Entonces, la curvatura, o llamado también vector curvatura, a ver, ¿por dónde comenzar a definir el vector curvatura? Ya, a ver, pongamos así. Recordemos que el, el vector tangente unitario, acuérdense que le habíamos llamado T mayúscula, ¿no es cierto? El vector tangente unitario T de T, que era igual a ¿qué? Esto era una fracción que me permitía relacionar a R' de T dividido para la norma, ¿no es cierto? Esa era la ecuación para la norma de esta expresión. Esta expresión que indica que el vector tangente unitario, dada por esa fórmula, indica la dirección de la curva. ¿Sí?
supongamos que, a ver. A ver, definámosle así. En forma esquemática, digamos, podríamos decir lo siguiente. En forma esquemática o gráfica, como para tener la idea de lo que vamos a definir. Supongamos que yo tengo una curva en el espacio tridimensional. Una curva de cualquier forma, algo así. Entonces, grafiquemos algunos vectores tangentes aquí. Qué sé yo, ¿no es cierto? Pongamos. Aquí tengo un vector tangente, por aquí otro vector tangente. Sí. Aquí un vector tangente también. Sí. Todos estos son vectores tangentes unitarios en diferentes puntos de la curva C. Cuando la curva C aquí, justo en este punto, podríamos observar. Aquí, ¿no es cierto? Cuando el vector C, o mejor dicho, cuando la curva C parece una línea recta, entonces, ¿qué es lo que sucede geométricamente? T de T no cambia de dirección. Es decir, este vector de aquí, T de T, es prácticamente similar a la curva, ¿sí? Si ustedes pueden observar que está casi encima de la recta o de la línea de color negro. Pero en cambio, en el caso de estos puntos de aquí, por ejemplo, se observa que el vector tangencial unitario básicamente solo topa a la curva en un punto, mientras que acá parecería estar sobre la misma curva C. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando la línea parecería no tener curvatura, ¿sí? El vector tangencial tampoco cambia de dirección. Entonces, el vector curvatura que vamos a definir toma en cuenta este concepto geométrico, ¿sí? Cuando la curvatura, por ejemplo, aquí podríamos decir que en esta porción de la curva aquí, la curvatura es alta, ¿no es cierto? Curvatura alta. Mientras que quizá en esta porción que la curva C parece ser una línea recta, podríamos decir que la curvatura es baja. Pero esta curvatura le vamos a definir como un vector que mide esa velocidad o esa rapidez con la que la curva cambia de dirección. ¿Sí? Entonces, este vector de aquí va a medir la velocidad o la rapidez o la tasa de cambio con que se cambia de dirección. Bien, entonces con esa idea en mente,
es que se define la curvatura o este vector curvatura. Entonces, recordemos que el vector tangente unitario, a ver, definamos aquí, indica la dirección de la curva. Por lo que la curvatura que le vamos a conocer con la letra esta letra de aquí, que se llama capa, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? A la norma la norma de que de la derivada de t de t, o sea, t' mayúscula, respecto a la función esta que hemos definido de, ¿cómo le habíamos llamado acá? Longitud de arco. ¿Sí? Función de longitud de arco. ¿Estamos? Entonces, esta es la forma en la que se mide cuán rápido cambia la curva C en un punto dado por el parámetro T. ¿Estamos? Bien, bueno, ahora aclaremos algunas cosas que vale la pena mencionar. En palabras, ¿cómo podríamos escribir esto? Palabras, la curvatura es la magnitud de quién. Al hablar de magnitud estamos hablando de la norma, ¿no es cierto? Es la magnitud de la razón de cambio. ¿De quién? Del vector tangente unitario. ¿Respecto a quién? Respecto a la de arco. Justamente es la forma en la que se define esa curvatura acá. Otras formas de escribir podrían ser la siguiente. A ver. Pongamos aquí. Otras formas de escribir la curvatura expresada en términos del parámetro T. A ver. Sabemos que la curvatura es esta expresión. ¿Cierto? Entonces, aquí podríamos aplicar la regla de la cadena. O bueno, expresar esto en derivadas más bien. Sería la misma norma, pero cada una de estas expresarle como respecto a quién se está derivando. Derivada de t respecto a dt y la derivada de s respecto a dt también. Es una forma de escribir también a esa curvatura. De esa expresión, si despejamos dt, a ver, aquí hagamos un despeje.
despejando esta expresión, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué sería igual esa expresión? ¿Qué dicen ustedes? O sea, ya con términos de R' de T y eso, o solamente despejaría normal. Un despeje normal de aquí, de esta igualdad, despejamos esto. O sea, claro, esta expresión, esta fracción completa. Es decir, despejamos este numerador. Entonces, este denominador pasa a multiplicar acá con esta expresión, ¿cierto? ¿Y qué me quedaría entonces? Sería esto multiplicado por esta expresión de aquí. Bueno, pongámosle, quitemos las normas. Sabemos que todo está en términos de la norma. Dejémosle así. Pero además, ya hemos dicho a qué es igual esto. A la norma de R' de T. A la norma de R' de T, ¿no es cierto? Es decir, esto de aquí es la norma de R' de T. ¿Ah? Entonces, eso nos permite escribir la curvatura K, ¿cierto? ¿En términos de quién? De la variable T. Entonces, esto me quedaría igual a ¿qué? ¿Qué me quedaría igual? De T sobre DS. Sería esta expresión de aquí, que es prácticamente T. Pero pongámosle en norma de una vez. Necesitamos ahí la norma. La norma, ¿no es cierto?, de T' en términos de T y dividido para esta expresión. DS respecto a DT. A ver, aquí escribí mal esto. Espérense un ratito. Esto no está bien, ¿no? Solo esto es igual a esto de acá. Entonces, aquí me falta escribir esto, perdón. Ya, muy bien. Ya, ahí estamos bien. Entonces, la curvatura sería igual a la norma de esta expresión de aquí dividido para la expresión de acá. Pero esta expresión es lo mismo que esto. Entonces, la curvatura podría escribirse directamente en términos de ese parámetro t o calcularse con esta fórmula. ¿Sí? ¿Qué más podríamos decir? Otra forma de escribir, como aquí pusimos, ¿no es cierto? Otra forma de escribir en términos de producto cruz en forma vectorial o como función vectorial. Bueno, si forma de función vectorial, me quedaría la curvatura de la siguiente forma.
K de T es igual a ¿qué? ¿A qué era igual esto? Es la norma, así que sería la raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado. Sí, pero en términos, utilizando un producto cruz, R' de T por R doble, la siguiente de T igualmente. sí, creo que ya definimos eso. ¿Sí definimos algún rato eso o no? Creo que sí. Cuando estábamos definiendo la tangente aquí, el vector tangente. Aquí. Ah, ya sé. Aquí, a ver. Utilizando esto. No, no, esto es producto interno, perdón. Casi hago un error. No era bien. A ver, eso no estaba bien. A ver, veamos, déjenme ver. No, es que no hemos definido entonces. Bueno, pero todavía no lo hemos definido, pero le escribimos aquí que ya quedaría escrito entonces. Esta función de aquí se puede calcular también como R' de T cruz R2' de T. ¿Sí? Y acá, esta expresión me quedaría en cambio igual con la norma de R' de T. R. Bueno, para poder llegar a esta expresión de la curvatura habría que desglosar esto un poco, calcular sus normas, escribirlas en términos de producto cruz y llegar a esta expresión. Pero esa demostración no la vamos a hacer. Si ustedes desean un poco, habría que desglosar esto de aquí. ¿Sí? Y llegar a esta conclusión. Pero esa sería una forma de escribir la curvatura en forma vectorial o en forma de utilizando un producto cruz. ¿Estamos? A ver, ¿qué más podríamos decir? Hagamos un ejercicio. Dice, hallar la curvatura de la función cúbica alabeada. Bueno, es la forma en la que se conoce a la curva, a esta curva de aquí. R de t igual t, t cuadrado y t cubo. Profe, perdón que le interrumpa. ¿Podría subir un poquito la pizarra solo para tomar captura de lo que hizo y ya puede volver? A ver, ahí. Ahí, sí, ahí justito. Ahí. Gracias. Ya. Bien, dice lo siguiente. Hallar la curvatura de la función, esta función que se llama cúbica alabeada en dos puntos. Vamos en un punto A, un punto cualquiera, y B en el punto 0, 0, 0. Bien.
Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, si es que quieren, podríamos utilizar, como tenemos a la función R expresada directamente en forma paramétrica dependiente de t, podríamos solamente calcular esto de aquí y ya tendríamos la solución, es decir, calcular la primera derivada, la segunda derivada y luego sus normas. ¿Sí? Entonces veamos. Calculemos primero R' de t, ¿cierto? R' de t sería sería 1, 2t, es t cuadrado. Luego tendríamos la segunda derivada que también vamos a necesitar. Mismo segunda derivada sería la derivada de 1, 0, la derivada de 2t es 2. Y la derivada de 3t cuadrado sería 6t. Muy bien. Calculamos el producto cruz. Producto cruz de eso. Entonces, escribamos aquí. R' de t cruz R 2' de t. Es igual a eso. A un determinante, ¿no es cierto? Determinante. Veamos si es que tengo aquí esta expresión de determinante. Creo que sí. Ya. Entonces, el determinante, que en este caso sería de tamaño 3 por 3, me quedaría aquí IJK, aquí el vector R' de t, que sería 1, 2t y 3t al cuadrado. Y aquí simplemente pondríamos 0, 2, 6t. Bien, entonces, ¿cómo me quedaría ese determinante? Ya va. Quedaría, a ver, vamos viendo. Entonces, sería 6t cuadrado para i. Claro, ¿no? Sería, a ver, 6 por 2, 12t cuadrado menos 6t cuadrado. Ajá. 6t cuadrado para la componente i. Más, Más No, ah, no es menos 6t. 6. Menos 6t en esa. no, porque es positivo. Todos son positivos, entonces te Ahí. queda positivo. Aquí sí sería, ah, perdón, aquí me decías Las- menos. Sí, en En esa. la segunda. Ah, sí, sí, sí. Ah, Perdón, pensé que me decías acá menos. No, en la segunda. Sí, la segunda es menos, pero veamos el resultado. ¿Cuánto me queda aquí? sí, 6t, como lo decía el 6t. compañero. 6t. Ay, ay, ay. Yo estaba ahí. Bien, y el último que sería más 2. 2, ¿no es cierto? 2k. Aquí 6tj. Bien. Ahora la norma de ese vector. Sería 2 raíz de 19. Eh,
A ver, espérense un segundito. Y aquí para no confundirnos con esto, pongamos solamente así, exactamente. Ya. Bueno, entonces la norma me quedaría... ¿cuánto? Aquí hay que tomar en cuenta los parámetros, ¿no? En la Sí. norma. Claro. Ok. Claro. Sí. Bueno, vamos, sería raíz. Sería 36 t a la cuarta, ¿no es cierto? Más, otra vez 36 t cuadrado y más 4. Bueno, quizás podamos sacar un factor común aquí. 4. Bueno, dejémoslo así, creo que no afecta. Listo. Y por último, entonces, ya calculamos K. Sería... A ver, solo. K sería la expresión. Esta fracción dividido para la primera derivada, la norma de la primera derivada. Y eso no habíamos calculado todavía, ¿no? Y pongamos la norma de la primera derivada. Esto es igual a ¿qué? A una raíz también. Sería de 1 más 4t cuadrado más 9t cuarta. No es 4 en vez de 2 en el 9t. ¿En cuál? En el es 9t al cuadrado, puso es 9t a la cuarta. T cuarta es aquí. Ahí. Ya. Entonces, veamos esto de aquí. Ok. Entonces, ¿qué me queda? Ah, perdón, pero esto es elevado al cubo, ¿no? Por la fórmula. Esta fórmula de aquí, esto debo elevar al cubo. Ya, esa es la forma en la que se calcula, o sea, la fórmula, digamos, la expresión para cualquier punto t, es decir, esta sería la solución para el literal A. ¿Sí? La curvatura en un punto t cualquiera. Aquí pongamos, está bien, en un punto cualquiera, estamos bien ya. B sería calcular K de quién. K de en el punto 0, 0, 0 significa que t es igual a 0. ¿Cuánto vale K de 0? Acá simplemente evaluar en 0. Esto ya lo eliminamos. ¿Cuánto me quedaría? Sería 36. Esto es 0. Raíz de 4 es 2. Y aquí tendría 0, 0, 1 elevado a la 3 medios sería 1. Por lo tanto, esta curvatura sería igual a 2. ¿Sí? Esa sería la solución.
un caso especial vale la pena escribir aquí. Cuando se tiene una curva plana, ¿sí? Fijaránse bien, curva plana, con fórmula y igual a f de x. Se puede elegir a la variable x o el parámetro. Entonces, ¿cómo me quedaría escrito? Entonces, se escribiría de la siguiente manera. Escribiría la curva de la siguiente manera. Bien, escribiría R de t, perdón, R de x, porque estamos eligiendo a x como el parámetro, sería igual a ¿qué? A x, que es la coordenada, ¿no es cierto? En la coordenada y, más y, pero y, ¿qué es? F de x. Entonces me quedaría aquí f de x en j. Cuando tengo una curva plana, ¿sí? Se puede elegir a la variable x como el parámetro. Y es lo que estamos haciendo, escribiendo a la curva R, perdón, a la curva y igual a f de x en forma vectorial utilizando las coordenadas x y y. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la curvatura en este caso? Quedando la curvatura de la siguiente manera. Es decir, ¿cuál sería la fórmula para la curvatura acá? Sería K en términos de X. Entonces, utilizando el concepto que hemos visto, o esta forma vectorial, ¿cierto? ¿Qué podríamos escribir? Es decir, ¿a qué sería igual R' de X? Esto sería, perdón, esto sería en términos de X, ¿no? ¿Cuál sería la expresión R' de X? Sería esta misma función, ¿cierto? Derivada, es decir, esto me quedaría X' de Y, pero Y es la coordenada, más F' de X para la coordenada J, ¿verdad? Bien, esto producto cruz con la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? 0 más la segunda derivada de f de x. Exactamente. Entonces, solamente me queda esta parte. Segunda derivada. Aquí pongamos. Ya, segunda derivada de f respecto a x
en la coordenada J. Bueno, aquí X', obviamente se sobreentiende que este X' respecto a X va a valer 1, ¿cierto? Dejémosle así más bien, para estar más claros. Y por último, aquí me quedaría R' de X al cubo, es decir, esta expresión elevado al cubo. Ok, entonces, este producto cruz, ¿cuánto queda? La segunda derivada de f de x. Segunda derivada de f de x. ¿Sí queda eso? ¿Qué dicen el resto de Parece. compañeros? Sí, porque la K no existe y, a ver, ajá, y f de doble de x, digo, la segunda derivada solo tiene j, Ujú, Ya, entonces Sí, solo queda eso. se elimina. ya, muy bien. Entonces, estamos de acuerdo todos, ¿no es cierto? Esto sería segunda derivada. Y acá me quedaría la misma expresión. Ya con la norma, ¿no es cierto? O sea, calculando la norma de esto de aquí. Me quedaría, a ver, copiemos esto, creo que. No, a ver, escribámosle en términos de la raíz. Como una potencia más bien, ya. Sería la potencia, 3 medios, ¿no es cierto? Ya. Y aquí me quedaría, a ver, 1 al cuadrado, 1 más f' de x, que no puedo hacer nada más ahí. Listo. 1 más f' de x, al cuadrado, esta parte de aquí, ¿no es cierto? Y ahí ya tengo la expresión para calcular la curvatura si es que yo tengo una función y igual a f de x. Es decir, estamos trabajando con una curva plana. Y la parte de arriba también es la norma, ¿verdad? La de la Sí, segunda derivada. aquí, Sí, esa es la norma. ¿Ah? allá. Abajo no es la norma porque ya calculamos. La norma nos da esto. La parte de abajo, el denominador. Hagamos un ejemplo. Dice hallar la curvatura de la parábola y igual a x cuadrado. El punto 0,0. Bueno, en algunos puntos. Vamos así. En 0,0. 1, 2, 4. Y nada más. Solo 2, 4. Entonces, bueno, facilito, ¿no es cierto? Si yo tengo esta expresión, y' es igual a 2x, y2' es igual a 2. Entonces, ¿qué me queda?
esta expresión de aquí. La curvatura. La norma de la segunda derivada de y. O sea, aquí la norma de 2. Y acá abajo tendría 1 más la segunda derivada elevado al cuadrado, que en este caso sería 4. A ver. Perdón, es la primera derivada, ¿no? Control Z. A ver, esto no estaba bien. Es la segunda derivada que es 2x. La primera derivada, perdón, que es 2x. Pero esto al cuadrado. Por la expresión que tengo aquí. Entonces aquí tendría 2x al cuadrado, pero incluido el 2. Entonces me quedaría 1 más 4x al cuadrado elevado a la 3 medios. Y la norma de 2, que vale 2. Bien, esa es la expresión para calcular la curvatura en cualquier punto. ¿Sí? Entonces escribamos esto. Cualquier punto, en este caso X. Por lo tanto, calculamos la curvatura en 0, 0. ¿Sí? Sería hallar K de 0 prácticamente. Esto sería control C, control V, K de 0. ¿Cuánto da esto? 2. 2. K de 1. K de 1, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esto? 2. Sobre 5 a la 3 medios. Ajá, no hay cómo simplificar nada ahí, ¿no es cierto? 2 sobre 5 a la 3 medios. K de 2, 4, es decir, K de 2. Esto sería 16. Entonces me quedaría 2 sobre 17 a la 3 medios. Y esa sería la forma de calcular la curvatura, ¿no es cierto?, en cualquier punto. Bueno, de aquí se puede observar algo quizás que la mayor curvatura se da en el punto 0. O sea, estamos hablando de una parábola, ¿no es cierto? Y igual a x cuadrado. En esta parábola hemos calculado la curvatura en el punto 0, 0, en el punto 2, 4. Ah, perdón, antes de eso, en el punto 1, 1. Pongamos que esto es 1, 1. Y en el punto 2, 4.
Entonces, si ustedes se fijan, el vector curvatura, ¿cómo le graficamos hace un momento? O sea, a ver, algo que no hemos analizado es lo siguiente. Creo que vale la pena analizar. ¿En qué dirección está este vector curvatura? Eso no hemos dicho. ¿En qué dirección está? Aclaremos aquí antes de hacer los ejercicios. Aquí. Añadamos eso. La dirección del vector, porque es un vector curvatura, ¿es cuál? Sería entonces desde A hasta B. Sí, pero en forma vectorial, ¿qué dirección toma este vector curvatura? En este caso sería positivo. O sea, no siempre, porque, a ver, quizás no se entiende la pregunta. Esta letra K, por la curvatura, es un vector, ¿cierto? Por ejemplo, a la tangente, al vector tangente unitario, que es este vector T, aquí le graficamos, ¿cierto? Aquí le graficamos como una línea que es tangente a la curva en un punto. La pregunta es, si yo quisiera representar gráficamente el vector curvatura, ¿dónde le escribiría al vector curvatura? ¿Dónde le graficaría al vector curvatura? Quizás, a ver, nos hace falta quizás aquí para entender. A ver, sí, vale la pena un poco expresar esto también. A ver, ¿dónde estábamos aquí? Bueno, ya definimos esto. Bueno, ya. Pongamos por otro lado. A ver, habíamos dicho que esta expresión. Por otro lado, también pongamos aquí. Ya. Partiendo desde ahí. No, desde acá también, bueno. Esto es lo mismo, ¿no es cierto? Habíamos ya escrito. Y esto de aquí es igual a que, o sea, es d' de t sobre ds sobre dt. Esto le podemos escribir de la siguiente forma. A ver,
Déjenme ver. T' de T. La norma de T de S. Ya. A ver, si yo le pongo a esto como vector, ¿cierto? Pongámosle como vector, porque es un vector. Ahí eliminaría estas normas, ¿no es cierto? Porque sería en forma vectorial también, y ya al considerar la norma ya estaría eliminando la parte vectorial. Entonces podría escribir esto en forma vectorial, ¿no es cierto? Podría escribir así. Y esta expresión es lo mismo que escribir lo siguiente. Sería T' de T, ¿no es cierto? Que es prácticamente lo mismo que tenemos ahí. Pero esta expresión de S respecto a dt también indica la velocidad, ¿cierto? Como ya habíamos visto también anteriormente esa expresión. Ahora, sabemos que T' de T es igual a qué. T' de T es igual a ver, en términos del vector normal, ¿dónde escribimos aquí? T' de T es ya. A ver, verán. De aquí. No. No, porque esto es T de T. T' de T. Esto de aquí, fíjense. Habíamos escrito esto en términos de vector normal, ¿no es cierto? Entonces usemos ese mismo principio para escribir lo siguiente. A ver, entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Vemos que esto es igual a la expresión, ¿no es cierto? Entonces, T' de T despejando es igual a qué? A la norma, perdón, al vector normal por esto de aquí, ¿no es cierto? Sería vector normal multiplicado por esta norma T' de T. Entonces, esta curvatura sería igual a qué? A esta expresión de aquí, que es el numerador, ¿cierto? Pero escribámosle esto después. Y, ¿qué es esto, no? O sea, esta parte de aquí le estoy reemplazando por esto de acá. Y dividido para la velocidad. ¿Sí? Entonces me quedaría aquí esto como fracción y aquí la velocidad de t. Entonces, esto ya puedo utilizar para indicar cuál es la dirección del vector curvatura. Habíamos escrito acá. Escribamos aquí abajo, control X.
expresión indica que el vector curvatura tiene la misma dirección de ¿quién? Misma dirección del vector normal. ¿Sí? Porque estas dos expresiones son simplemente un número multiplicados por este vector. Si quieren, pongámosle aquí como vector. Me va a dar que la curvatura tiene la misma dirección que este vector. ¿Sí? Entonces, con eso ya, ya tenemos claro esta parte, que justamente les estaba preguntando acá. Es decir, aquí, en el problema que resolvimos, me salió que bueno, ya no me salen decimales, pero bueno. ¿Cuánto es eso en decimales? 0,178 la primera. Vamos en decimales, 0,178. ¿Y esto de acá abajo? 0,028. ¿Qué significa? Que mientras nuestro valor de X va aumentando, en este caso, en esta función, la curvatura, en cambio, va disminuyendo. ¿Sí? De 2 a 0,78, a 0,178 y luego a 0,028. Entonces, en términos gráficos, ¿no es cierto? Mi vector curvatura, obviamente, ¿qué forma tomaría aquí, en este punto 0? Tomaría la dirección del vector normal, que sería esta dirección. ¿Sí? Con, si queremos poner con módulo, igual a 2. Lo mismo acá, en este punto, en cambio, el vector curvatura sería este vector de aquí, ¿cierto? K de 1. Y acá un vector más chiquito. K sub 2. Eso significa que mientras más va aumentando este valor de X, esta línea de aquí, o sea, esta curva, tiende a ser cada vez más una línea recta. ¿Sí? Esa sería la gráfica del vector curvatura, en la dirección del vector normal. Bien, con eso creo que concluimos. Mañana vamos a hacer algunos ejercicios, quizá un poquito más para entender bien esta parte. Y tendríamos ahí ya más claridad de esta sección. Creo que ya con eso terminamos esta parte de las funciones vectoriales. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, o si es que tienen preguntas ahorita, ¿todo claro? Sí, una pregunta, pero respecto a los grupos, ¿será que podemos hacerlo de 5? Ya teníamos un grupo desde hace un tiempo, unos compañeros, ¿Qué del deber? ajá, de los deberes. Sí. Mucho es 5. En todo caso, si están, o sea, habría que separarles entre 2 y 3. Y ese grupo de 2 unirse con otro de 2. Pero ya 5 me parecen muchas personas. Sí, más bien busquen grupos de 4 o de 3. Dije, yo tengo una pregunta respecto a un ejercicio del deber. Justamente es del 60, esto de curvatura. O sea, le estaba haciendo, pero llega un punto donde que se me alarga demasiado y al momento de hacer el producto cruz de R' por la segunda.
pero a lo que estaba revisando las respuestas del libro, aparece o sea, la respuesta es súper pequeña y no A sé ver, cómo se simplifica. el ejercicio 60 me dices, Sí, de la segunda parte. de Creo que curvatura está, es. creo que en la de Galindo, creo que comienza en la 111, empieza esos ejercicios, justo es la 60. Porque me dice ahí la curvatura de la curva x igual a t menos seno de t, y igual a 1 menos coseno de t, y z igual a 4 seno de t medios. Ya. O Sí, sea, porque aquí lo justo, que tenemos, a ver, veamos qué es lo que podemos hacer aquí. O sea, o sea, justo la parte de lo que tengo que hacer el producto cruz con la fórmula que nos enseñó. Es como que se extiende demasiado y le intenté simplificar por identidades trigonométricas, todo eso, pero me sigue igualmente saliendo bastante. Y me imagino que al momento de elevar el cuadrado y sacarle la norma, me va a salir peor. Pero en la o sea, respuesta que está ahí en el libro, sale algo muy pequeño. usaste esta expresión. Ah, Sí, con esa expresión. no le copié bien. Con esta expresión de aquí. Sí, con esa que nos acabo de dar. O sea, veamos, resolvamos a ver qué sale, a ver si estamos haciendo bien o no. O sea, tienes R de t igual a qué? T menos seno de t. 1 menos coseno de t. Ajá, Y 4 seno de t medios. 4 seno de t sobre 2. Ok. Entonces, calculemos R' de t sería 1 menos Coseno de 1 t. más coseno. Ah, no, perdón, 1 menos seno, no, perdón. Uno menos coseno de t. Aquí sí, 1 más seno de t. No Perdón, sería solo seno de t nomás. 0, sí. Seno de t y aquí 2 coseno de t medios. 2, claro, coseno de t medios. R2', Sería seno de t seno de t, menos coseno de t. Y y menos seno de t medios. ajá, ahí estamos bien. Y justamente a lo que Entonces, hago el producto cruz de esas dos ahí es cuando se extiende demasiado. es R', R2'. Ah, Sí, pero sí, estamos bien. O sea, sería el producto cruz y JK de quién? 1 menos coseno de t, seno de t, 2 coseno de t sobre 2. Y acá seno de t menos cos de t menos seno de t medios. le dicto lo que me salió a mí ahí. A ver, Me salió seno de t por menos seno de t medios. ya. O sea, menos seno de t por seno de t medios. Menos 2 coseno de t Más medios. no sería más. Sí, más sería. Más 2 coseno Más de t medios por coseno de t. de t cos de t medios. Ajá, ya. Esto para ahí. Sí, la para j sería 2 coseno de t medios por seno de t. A ver, sería, perdón, solamente déjame. Sería 1 menos cos de t por menos seno de t medios menos 2 coseno de t medios seno de t. exactamente 2 cos de t medios por seno de t. Esto para j. Y para acá me quedaría, a ver, sería 1 menos cos de t por menos cos de t. Y menos seno cuadrado de t. K, ¿cierto? Sí, A exacto. ver, veamos cómo se va simplificando, a ver si es que puedo simplificar esto.
Quizás este producto habría que buscar algo, quizá pueda simplificar aquí, pero por el momento no se me ocurre. Por decir, en la primera, la que está seno de t por seno de t medios, le apliqué una propiedad, se puede decir, creo que era la multiplicación de seno, cuando da un medio, que sería coseno de la suma, digo, la resta de los dos ángulos. A ver, dime, eso díctame, por favor. A ver, sería Menos un medio, entre paréntesis sería coseno de t menos t medios. de t menos t medios. Sí, antes del coseno sería un corchete, eso me olvidé. Ya. Sería menos coseno de t menos t medios. Ya. Eso sería I. No, pero Ya. esa solo sería de la parte de seno de t por seno de t medios. Falta la de más 2 coseno por coseno de t medios. Aquí sería más. Pero en esa parte ya sería solo de cerrarle los corchetes. Eso. Y aquí abrir otro. No, simplemente le dejé esa parte de ahí porque le intenté buscar más propiedades, pero siempre casi como que siempre llegaba a la misma resolución de ahí. Pero esto no es 0. Sí, esa parte de ahí es cero. Entonces solo quedaría la otra parte, la de 2 coseno de t por coseno de t medios. ¿Y cómo es eso en propiedad trigonométrica? Identidad. A O ver, no hay. le Sí debe. encontré una, pero en la parte de los signos me confundí. Ven, aquí creo que le tengo la imagen. A Porque ver, era bueno. justamente la que decía era el 2 coseno de x por seno de y, había esas propiedades. Y justamente la de aquí sería 2 coseno de x coseno de y, que es igual a coseno de x más coseno de x menos y. Esa propiedad la usé en la de ahí. A ver, 2 coseno de x coseno de y es igual a ¿cuánto dices? A coseno de x más coseno de x menos y, pero sin el 2. Bueno, es que ya. O sí, aquí el 2. Ahí sí el 2. O sea, la Ah, propiedad dice que eso es igual a lo de ahí. ya. Lo buscan. Ahí está, entonces. Yo estas propiedades ni me acuerdo. A ver. Entonces, tendríamos aquí más. Me quedaría coseno de x más y, que en este caso sería t 3t medios 3 medios. Y más cos de menos t medios. menos t medios. Hasta ahí le tengo en esa parte de ahí. Esto es para i. Sí. Para j. Ya se acabó la hora. Eso le podría revisar el día de mañana al inicio, Inge, de pronto. Ya mañana seguimos con esto. Ya, Inge, gracias. Los demás compañeros también, si tienen algún problema con esto y tienen la solución, más bien intenten resolverle y vamos mañana revisando qué mismo sale. Ya. Ok. Bueno, chicos, entonces ya nos vemos el día de mañana. Profe,